Estás escuchando el podcast de los sistemas de gestión. El podcast de los sistemas de gestión. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Es un gusto estar con ustedes en una nueva transmisión de este podcast, mejor dicho. Mi nombre es Eduardo Rondero Guerra y tengo el honor de ser su anfitrión para este nuevo capítulo. Les recordemos que si les gusta este podcast y quieren estar obviamente enterados de estos temas de certificación y relacionados al sistema de gestión, también vean todos los videos contenido que hemos preparado para ustedes y que están relacionados directamente en nuestras redes sociales. Entonces, pues vamos a empezar directamente. Ya tenemos en la mesa de los auditados directamente a los expertos para hablar de un tema que sabemos que será de mucho interés para ustedes. Entonces, vamos a ponernos en contexto como tal. Como auditores y responsables de sistemas de gestión, sabemos lo retador que puede llegar a ser para las organizaciones el administrar el seguimiento y cierre efectivo de acciones correctivas. Esto se puede deber a que, por lo general, una acción correctiva no depende de una sola persona o departamento. Aunado a ello, en la mayoría de los casos, son una serie de actividades que se necesitan ser realizadas y que muchas veces también dependen de muchas personas para poder hacerlas y llevar a un cierre efectivo, y sobre todo para poder demostrar la ejecución adecuada para esto. Entonces, esto hace complejo directamente su seguimiento. Entonces puede haber preguntas al respecto como ¿qué es una acción correctiva? ¿En qué se diferencia una corrección a una acción correctiva? ¿Cuáles son los elementos estructurales que una acción correctiva debe de tener? ¿Y cómo se atiende una acción correctiva? Sobre todo para llevarla a un término y sobre todo para que obviamente no haya una repetitividad al respecto. Para tratar de dar respuestas a estos temas y sobre todo establecer conclusiones y sobre todo compartir consejos y experiencias, traemos el tema a ustedes de claves para gestionar acciones correctivas. Y es un honor y es un gusto estar acompañados directamente de personas que están muy relacionadas con el tema. Y en esta ocasión, en la mesa de los auditados, se encuentra conmigo Ann Gaitán, que es responsable del sistema de gestión de calidad y de diseño y desarrollo. Muchas gracias, Ann, por estar aquí. Gracias a ti, Lalo. Encantada de compartir este espacio con ustedes y poder compartir opiniones respecto a cómo gestionar nuestras no conformidades o acciones correctivas. Perfecto, te lo agradecemos. Y también se encuentra con nosotros Arturo González, que es gerente técnico comercial y auditor multiestándar. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí. ¿Qué tal, Lalo? Gracias a ustedes por la invitación nuevamente de estar aquí con ustedes compartiendo información, conocimiento. Encantado de estar aquí con ustedes. No, muchísimas gracias obviamente por el tiempo. Sé que vienes desempacado del aeropuerto para poder obviamente atender este podcast. Un poquito, pero con un gusto. Y pues bueno, es un placer y sobre todo pues vamos a presentarnos para que directamente el público que nos escucha pues los pueda conocer un poco más en referencia a las actividades y la experiencia que tienen en los sistemas de gestión. Ann, ¿nos puedes dar a conocer cuál es tu responsabilidad como responsable del sistema y parte de investigación y desarrollo? Sí, claro. Bueno, actualmente ya llevo 3 años dentro de aquí de Global Standard. Soy parte del sistema de gestión de calidad de aquí de Global Standard. ¿Y qué actividades realizamos? Bueno, principalmente es mantener la implementación de nuestro sistema de gestión por medio de diversas actividades, como lo es la implementación de auditorías internas, auditorías externas, el control de documentos, gestionar la relación entre los procesos y sobre todo, y lo más importante y el tema principal del podcast, es el seguimiento y control de las acciones correctivas o no conformidades que se detectan en nuestro sistema de gestión. Ok, perfecto. Entonces ya lo escucharon. Annie está muy de la mano directamente relacionada con este tema y sobre todo a nosotros nos exige directamente cuando tenemos una acción correctiva abierta, pues poder dar evidencia al respecto. Y Arturo, ¿te podrías presentar por favor para que te conozca el público un poco más? Claro que sí, pues nada, ya tengo más de 20 años trabajando con sistemas de gestión. Hoy en día estoy como gerente técnico aquí en Global Standards, auditor, instructor y bueno, ahorita como invitado de ustedes compartiendo información relacionada a esto, ¿no? Llevo una trayectoria en la que estuve como administrador de sistemas de gestión, consultor, hoy en día de tiempo completo aquí en Global Standards. Pues nada, encantado. Ok, no, te lo agradezco y sobre todo, Arturo, tú dentro de las funciones como parte de lo que pudiera hacer incluso aquí en Global, pues obviamente puedes atender incluso no conformidades, pero te toca revisarlas muchas veces en auditoría, ¿no? Como parte ya del proceso de evaluación. Sí, es correcto, digo, parte natural de un proceso de auditoría o parte de los elementos de todos los sistemas de gestión, pues está el requisito de las acciones correctivas, no conformidades y todos sus elementos, y es algo con lo que tienes que estar trabajando y tienes que estar experimentando continuamente. Hoy en día en Global, como ya ahorita Ani nos compartía, también tenemos un sistema de gestión, también tenemos todo lo que es esta gestión de no conformidades y bueno, hay que irlas trabajando y atendiendo también de forma
directa, ¿no? Y es mi participación ahí en los dos elementos. Y sobre todo, hay que estar muy, muy, muy obviamente entendidos que los sistemas de gestión son susceptibles a fallas y para eso tenemos las acciones correctivas. Y sobre todo la acción correctiva, como bien lo dicen los sistemas, va a impulsar la mejora continua, que es lo que tratamos obviamente de hacer en nuestros procesos. Son susceptibles de falla, pero pues tenemos este elemento para poderlo hacer. Entonces, ¿les parece bien si iniciamos con el tema para poderlo abordar ya de manera un poco más en forma? Sí, Claro que claro. sí, vamos. Pues vamos a iniciar. Sé parte de la mesa de los habitados y participa con nosotros en el siguiente programa del podcast. ¿Qué pasa si no cierro mis no conformidades? Mándanos tus preguntas y comentarios a Facebook, Twitter, ahora X, Instagram o LinkedIn. Que nos cuenten los expertos. La primera pregunta sería, ¿qué es una acción correctiva? Bueno, yo te puedo compartir, Lalo, que una acción correctiva es aquella medida que se toma con el objetivo de atacar un incumplimiento o una no conformidad y también evitar su recurrencia. Entonces, una no conformidad o acción correctiva tiene el objetivo de que el incumplimiento que se realizó o que sucedió no vuelva a suceder por medio de un análisis y de una estructura ya más amplia. Ok, interesante. Y Arturo, ¿nos podrías completar? Sí, claro. ¿Esta Finalmente, definición? como bien comentabas al principio, se entiende y la propia estructura de la norma entiende que no todo es perfecto, que puede haber situaciones no deseadas, puede haber desviaciones, incumplimientos, elementos que de alguna manera no se logren o no se alcancen. Esto, por ende, nos lleva a una no conformidad, entendiendo como un incumplimiento algo ya establecido, ¿no? Sea un requisito del cliente legal, del sistema o cualquier elemento. Y a una acción correctiva en toda su estructura y todos sus componentes nos lleva a eso, a cómo subsanar o cómo remediar esa desviación o esa no conformidad como tal. Y viene pues estructurada de forma que nos permita comprender la naturaleza de esta no conformidad, de esta desviación, poder entender cuáles fueron los factores para poder ya implementar acciones de una forma que ya podamos prevenir esa recurrencia o solventar esa situación ya desde la raíz o de un punto más efectivo, tratando de evitar pues en la medida de lo posible que esto sí siga cometiendo. Y sobre todo, toda organización estamos obviamente abiertos y es un requerimiento de todos los sistemas de gestión establecer acciones correctivas, precisamente por esta susceptibilidad que tenemos ante lo que pudiera ser las fallas, que no solamente son de auditoría, puede haber fallas internas, puede haber directamente algún tipo de reclamación por parte de un cliente. Entonces, una acción correctiva no solamente se va a ir relacionada a una no conformidad por un proceso de auditoría. De hecho, es importante esto que señalas. Generalmente estamos acostumbrados a decir, una disculpa, estamos acostumbrados a decir, una no conformidad bien está asociada, bueno, una acción correctiva está asociada a una no conformidad directa, 1 a 1, sí, y lo queremos sesgar a ellos. Pero la norma y los demás sistemas te dicen, toda queja de cliente debe tener su acción correctiva. Un incumplimiento a un objetivo o a objetivos o metas no alcanzadas tiene que tener su acción correctiva. El incumplimiento al marco regulatorio, especificaciones del cliente, aunque no te manifieste el incumplimiento, pero tendría que tener su acción correctiva. Es decir, hay más elementos, más fuentes que te van a llevar a detonar la necesidad de una acción correctiva, tengas o no per se una no conformidad directamente documentada. Y eso creo que lo vivimos día con día y estamos muy de acuerdo con lo que tú dices. Y sobre todo también para aquellos que apenas van empezando con los sistemas de gestión, no lo liguen solamente a una auditoría o no conformidad, incluso auditoría interna o externa. Puede haber más elementos como la voz del cliente o incluso las autoridades, en este caso, para poder establecer acciones de este tipo. Sí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Sobre todo cuando pues directamente nosotros nos dedicamos a este negocio, muchas veces cuando pues hay una no conformidad o hay directamente una voz del cliente como podría ser una reclamación, las organizaciones luego cuando tienen que atenderlas pues precisamente se pierden un poquito. Dicen, oye, ¿qué tengo que aplicar? ¿Una corrección o una acción correctiva? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos elementos directamente? Ok, una corrección es realmente aquella acción o medida que tomas para eliminar la no conformidad y hasta ahí queda. Te doy un ejemplo. Supongamos que en una línea de producción manufacturas un producto y este producto sale con un defecto. ¿Qué es una corrección? Pues este producto lo puedes sustituir, lo puedes reemplazar o lo puedes desechar. En cambio, ¿qué es una acción correctiva? La acción correctiva, como ya mencionamos, tiene el objetivo de sí mitigar la no conformidad, pero también evitar la recurrencia. Entonces, tomando el mismo ejemplo que les acabo de dar, en una línea de producción vuelves a revisar y si tu producto
existió una falla, entonces tú revisas si tal vez puedas mejorar el proceso o qué puedes hacer para que esto ya no vuelva a suceder. Entonces no se queda únicamente en, ok, yo sustituyo el producto. No, más bien tú tienes que analizar qué puedes hacer para mejorar tu proceso y que este defecto que hubo en la manufactura del producto ya no vuelva a suceder. Ok, entonces ahí estamos viendo una acción inmediata y sobre todo el análisis de lo que pudiera hacer ya evitar una recurrencia de esto. ¿Nos podrías ayudar a complementar este término para ver estas dos definiciones? Sí, claro, mira, la acción o la corrección, como bien comentaba ahorita Ani, creo que eso es importante y el ejemplo me encantó. Te lo voy a robar. Fue muy práctico. Sí, claro. La corrección es la que comúnmente conocemos como una acción de contención o esa acción inmediata. Es decir, ahorita ya identifiqué una falla, una desviación, y esa acción inmediata para solventar o remediar esto, esa sería tal cual una corrección. Pero ya una acción correctiva ya va acompañada, ya va más estructurada de lo que es acciones de corrección, capacitación, documentación, información. Es decir, ya trae un conjunto de elementos más estructurados, más sistémicos que de alguna manera nos van a ayudar a no solamente solventar esta situación, sino prevenir la recurrencia, es decir, tratar de evitar en la medida de lo posible a un nivel mayor que esto vuelva a suceder, que lo sigamos experimentando y entonces ya evitar seguir sufriendo las consecuencias de este tipo de situaciones como tal. Ok, y sobre todo ahorita que ya empezamos a hablar y sobre todo ya tenemos muy claro cuál es la diferencia entre la corrección y la acción correctiva, que incluso la corrección es parte también de la acción correctiva. ¿Cómo se establece o cuál es la estructura que tiene regularmente una acción correctiva? Bueno, te puedo decir que el primer paso y el más importante es que identifiques el incumplimiento o la no conformidad. Una vez que tú identificas cuál es el incumplimiento, sigue el paso que tienes que ponerle mucho peso y mucha atención, que es identificar la causa raíz por el cual sucedió este incumplimiento. Ya que existen diferentes metodologías y herramientas para identificar la causa raíz, como lo es el diagrama de Ishikawa, los 5 porqués, la herramienta 8Ds, entre otras diversas más que existen. Una vez que tú identificas la causa raíz, lo que sigue es que con base a estas causas que tú identificaste, establezcas un plan de acciones correctivas. Y aquí, la parte más importante y lo que vamos a profundizar más adelante es que conforme a esas actividades que tú establezcas, también tengas en cuenta quiénes van a ser los responsables y sobre todo las fechas en las que vas a estar haciendo esas actividades. Una vez que tú tienes tu plan de acción, finalmente se pasa a la evaluación o la verificación de la efectividad de este plan de acciones correctivas y ya que tú revisas que efectivamente haya sido eficiente el plan de acción que se haya tomado, pues ya se notifica a las partes interesadas que la no conformidad pues se ha cerrado. Ok, y muy interesante y sobre todo algo que nos dices en el aspecto de evitar la recurrencia, utilizar metodologías para identificar la causa raíz y tú diste a conocer algunas porque obviamente esa identificación de causa raíz no tiene que ser de dedazo o directamente de yo creo, yo supongo que puede llegar a ser, sino que al final tiene que estar sustentada y precisamente para eso existen herramientas como las que comentaste y a lo mejor vamos a profundizar un poco más en ello, pero desde tu experiencia como parte de auditor y con lo que nos acaba de comentar Ann, ¿directamente concuerdas con lo que pudiera ser esta estructura o pudieras decir que puede haber alguna otra característica en la parte de lo que pudiera ser una no conformidad? Mejor dicho, una acción correctiva. En la acción correctiva, claro. Hay herramientas, entre ellas están las 8Ds, luego que ya son 5Ds, luego que ya suben a 7, total, ahí están. Pero lo que sí es importante que ahorita bien comentaba Ani, sin profundizar o detallar, esta es la disciplina 1, 2, 5, creo que es importante, primeramente, como bien lo señalaba ella, dejar bien claro cuál es el problema o la desviación. Es decir, qué es lo que se tenía que estar haciendo, cuál fue el incumplimiento y la consecuencia. Porque en función a esto es que se va a plantear o se va a desglosar toda la acción correctiva. Ya después vendrán los demás elementos. Oye, como bien comentabas, vendrá el planteamiento de la corrección o de las acciones inmediatas, es decir, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos conciencia del problema y las consecuencias. Hay que estructurar y hay que ver qué vamos a hacer ahorita ya, en este momento. Esa acción inmediata para tratar ya de frenar esta desviación como tal. Sí, y perdón que te interrumpa, es que si algo está mal, pues no sigas haciéndolo mal, ¿no? En ese momento cortas y continúas. Y estas acciones pueden ser desde algo como, oye, ¿sabes qué? Vamos a separar el producto, segregarlo, inspeccionarlo, vamos a hacer un muestreo más profundo, o hasta acciones a lo mejor
más drásticas y dependerá mucho del problema, como hasta un paro de línea. Oye, ¿sabes qué? Ya no me puedo dar el lujo ahorita de seguir teniendo estas desviaciones. Paro la línea, revisamos rápido un ajuste, continuamos con la producción y ahora sí vamos a analizar, como bien comentabas ahorita, bajo una herramienta de análisis causa-raíz para determinar cuál es el problema fundamental del por qué estamos teniendo esa situación para poder tomar las acciones. El problema es que luego el análisis causa-raíz está sesgado siempre a la persona, ¿no? No sabe, no conoce, no entiende, la persona no siguió, no acató y ahí lo tratamos y creo que es uno de los problemas más graves en las acciones correctivas. Igual ya lo platicaremos ahorita más adelante. Ya vendrán las acciones, las acciones a adoptar, otras nuevamente acciones de corrección a adoptar en función al resultado del análisis causa-raíz, pero aquí es donde viene la parte que ya te comentaba, ¿no? Aquí ya no nomás es acción corrijo, acción corrijo, acción corrijo. Aquí ya es, en función a esto, ¿qué información tengo que actualizar? ¿Qué información tengo que comunicar? ¿O tengo que capacitar nuevamente a mi personal o reforzar o replantear? ¿Qué adecuaciones tengo que hacer ya en la operación, en la ingeniería, en el proceso? Y en función a esto, ir tomando esas acciones como tal. Un error muy común que he visto es que luego cierran las no conformidades con estas acciones, ya, check, 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 y se cierra. Y ahorita Dani dijo algo muy importante, que era la evaluación de la eficacia de las acciones. No siempre el implementar las acciones ya es sinónimo que las acciones fueron efectivas, sino que realmente se tendrían que hacer evaluaciones o verificaciones diferentes para poder cerrar esa no conformidad. Sí, porque muchas veces las organizaciones dicen, mira, yo ya cumplí con mi plan de acción, ya terminé, lo cierro y al mes, 2 meses, volví a hacer la misma no conformidad, hablen otra acción correctiva, pero a los meses otra acción correctiva. Entonces, al final, no han llegado a la buena identificación de la causa raíz como parte de lo que pudiera ser el proceso. Y creo que ahí también como auditores y como responsables del sistema, una de las fallas que hemos visto comúnmente es que muchas veces cuando se hace la identificación de la causa raíz, no se le da el peso específico a la metodología o directamente no se identifica adecuadamente la causa raíz y de ahí la acción correctiva ya no es efectiva. Es decir, las acciones que vas a plantear ya no te llevan a corregirla. Entonces, ¿qué recomendaciones darían ustedes para, obviamente, a los que nos escuchan, cómo deberían de enfocarse para identificar esa causa raíz de manera más específica? Ok, aquí yo creo que de la mano con cualquier herramienta que te sientas más cómodo, que seas o identifiques que sea la más apropiada de acuerdo a tus metodologías, tienes que hacer un análisis que vaya conforme y a tu no conformidad o incumplimiento y que abarque todos los aspectos o ámbitos que esa no conformidad impacta. ¿Qué quiere decir? Si impacta procesos, impacta recursos, impacta personas, el contexto del ambiente, incluso laboral, puede llegar a impactar. Tienes que tener una visión más amplia a la hora de hacer un análisis de causa-raíz. Es muy fácil a veces que las personas digan de que, bueno, como muy rápido, de que, ok, este fue el error, tuve un producto mal manufacturado, pues simplemente lo desecho o lo sustituyo. Y hasta ahí queda. ¿Cuál fue mi causa-raíz? Pues salió mal el producto. No, aquí sí te tienes que sentar y analizar y ver un poquito más. Ok, ¿por qué salió mal el producto? A lo mejor la persona que estaba encargada en la línea no tenía la capacitación suficiente, no había un supervisor de línea, los productos, los materiales, cualquier situación que tú puedas identificar que puede impactar a la no conformidad, tienes que ponerla o identificarla en tu análisis de causa-raíz. Así que como recomendación, sí es que le den mucho peso al análisis de causa-raíz, porque de ahí deriva, como bien dices, Lalo, todo el plan de acciones correctivas. Si tu análisis de causa-raíz no es el correcto o no fue el más eficiente o el más adecuado, es muy probable que tengas una reincidencia. Y algo que me gustó y sobre todo que tomaste en cuenta es que precisamente hay muchas herramientas en el mercado, pero la organización, ¿cuál es la mejor? Porque muchas veces nos lo han preguntado, oye, ¿bajo qué metodología puedo hacer este análisis de causa raíz con la que se sientan cómodos? Es decir, la que le gusta a la organización, con la que hayan sido capacitados para que obviamente el resultado sea el esperado al respecto. Pero tu opinión en referencia a esta pregunta, Arturo. Sí, yo creo que el primer tip que pudiera darles es armen un grupo multidisciplinario. No se cierren es un análisis de escritorio, solamente 2 personas, o los que lo vimos o lo involucran. No, es hagan un grupo multidisciplinario donde esté el que conoce el proceso. Si tienen en la empresa ingeniería de procesos, te los traes. Diseño y desarrollo, te lo traes. El operador. El operador, planta, calidad. Es decir, te traes un equipo, hasta los de compras, hasta los de, no sé, almacén.
para poder entender realmente todo el proceso, su flujo, sus etapas, y a la hora que se está haciendo este análisis de causa raíz para identificar el problema, lo hagamos realmente a conciencia y a una profundidad adecuada. Ya la herramienta, yo creo que, como bien comentabas ahorita, es con la que la empresa se sienta más cómoda y sobre todo la entienda. Porque luego, es que está de moda ahorita el Ishikawa, vamos a usar Ishikawa. ¿Y lo conoces? No. ¿Sabes qué es Ishikawa? No. Entonces, ahí viene exactamente ese problema fundamental, que luego realmente quieren utilizar herramientas que no conocen, no comprenden. Y no está mal, porque también es parte de un aprendizaje el día con día dentro de un sistema, pero sí tengo que ir buscando herramientas que yo como empresa, que mi personal realmente las entienda. Y no solamente yo encargado del sistema o solamente algunos niveles o estructura dentro de la estructura de la empresa, sino que cualquier persona que la vea la herramienta la pueda entender y aplicar. Y ahora sí, ya con este grupo multidisciplinario y con esta herramienta bien comprendida, bien manejada, poder hacer un análisis causa-raíz a una profundidad y a un detalle adecuado. Es preferible, yo siempre les digo, preferible váyanse al detalle y sobre todo yo también les recomiendo muchas veces, 1, analiza el proceso. Olvídate ahorita ya del problema per se, es decir, analiza el proceso. 2, analiza lo que son los controles dentro de tu proceso. 3, quiénes ejecutan y supervisan esos controles y quiénes los implementan. Es decir, como que tratar de seguir esos pasos independientemente de la herramienta, ¿no? Luego, ver también y comprender si las salidas que me está arrojando el proceso son las esperadas contra lo que ya teníamos. Y el más importante, lo que ya tengo establecido en mi proceso, procedimiento manual, es lo que se está viviendo hoy en la empresa. Porque luego la empresa ya cambió, las acciones y controles en la empresa han ido cambiando, pero mi sistema y mi modelo ya se quedó obsoleto, se quedó atrás, no avanzó en la medida de lo que tendría que ir avanzando. En función a esto, ahora sí, la herramienta que utilices te va a arrojar si fue el método, si fue el material, si fue el control, si fue la persona, si fue qué es lo que realmente se dejó de hacer o qué es lo que se fracturó en el inter, por lo cual nos llevó a esta desviación. Y la otra, para quienes tienen la costumbre de decir, es que la persona, Ishikawa, sí, uno de los elementos, mano de obra y es la espina que siempre se llena. 5 porqués, son 5. Pero llegamos al tercer, cuarto porqué donde, es que no sabe, no siguió, no. Pero lo que yo les digo, sí, pero si una persona no conoce, es que tu proceso de reclutamiento y selección, contratación, no fue efectivo. Tu proceso de capacitación, naturalización, inducción, no fue efectivo. Y además, tu proceso de supervisión, inspección y los demás controles tampoco fueron efectivos, que no permitieron anticipar y ver que tienes una persona no competente. Y últimamente en las auditorías, sobre todo en calidad, yo les digo, todo lo que esta persona ha desarrollado es potencialmente no conforme hasta que me demuestres lo contrario, porque tú me declaraste que no sabe. Y entonces lo que trato con esto es romper de alguna manera ese paradigma y ese tabú, esa costumbre, no sé qué sea, de encasillar siempre a la persona, cuando hay mucho más elementos. Y entonces, ya una vez que haces este análisis causa-raíz a esta profundidad, ahora sí también tus acciones van a atacar proceso, control, documento, información, capacitación, difusión, autoridad, jerarquía, materiales, y eso te va a permitir tomar acciones más eficientes. Sí, y sobre todo coincidimos todos en referencia a que debe ser un análisis multiprocesos con multipersonas para que obviamente conozcamos cada una de las etapas y la importancia de la selección de la herramienta y sobre todo también no pensar en el resultado, porque muchas veces también pasa en eso de que dicen, mi problema es esto, lo resuelvo con esto, pero pues ya no utilizaste la herramienta. Ujú. Sí. Es decir, y al final también algo que pues pasa es directamente que cuando utilizan la herramienta no tienen evidencia de qué herramienta utilizaron. Incluso la lluvia de ideas. ¿Cómo llegaste a la identificación del caso raíz? Fue por lluvia de ideas. ¿Y dónde está tu metodología? Sí. ¿Cómo fue el proceso? Es decir, ahí hay que dejar registro de esta actividad. Y creo que eso es importante porque a mí, de manera muy personal, me ha tocado incluso auditando que dejas la no conformidad y me dicen, eso está fácil, incluso ya sé cuál es la respuesta. La cierro ahorita. La cierro. Se acaba la auditoría, ya sé. Sí. Y la verdad es que no es eso. Incluso ahí yo también interactúo más obviamente con la parte auditoria y digo, no, analízala
corrobóranla, porque también algo que cuando se presenta de esta forma es que pues al final eso pues puede ser una corrección, pero no necesariamente una identificación de causa raíz, que tú también te lo tocaste y muy acertado el tema. No lo veas solamente al elemento que a lo mejor está siendo afectado ahí, y que Arturo también lo dijo en su contenido. Puede ser que esto te derive hacia otros procesos y que el abanico de la necesidad de tu plan de acción sea mucho más amplio a solamente una corrección que a lo mejor estás dando en ese momento. Es correcto. Sí, claro. Y de ahí yo quiero enfatizar algo que dijo Arturo que se me hace muy clave, que es hacer un equipo multidisciplinario, porque de nada te sirve en tu organización tener una persona que haga todas las acciones correctivas si al final no creas esa concientización en el personal de toda la organización, porque una no conformidad, recordemos que un sistema de gestión es la interrelación de los procesos. Así es. Quiere decir que hay una entrada y una salida, y la entrada de un proceso es la salida, bueno, la salida más bien de un proceso es la entrada de otro proceso. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que siempre todo va de la mano. Entonces, si tú llevas a cabo una acción correctiva sin ayuda o sin apoyo de ninguna persona que esté de otro proceso, muy probablemente nadie se va a enterar de lo que sucedió, tú te vas a encargar de corregir toda la no conformidad, pero ¿dónde queda el personal? ¿Dónde queda la concientización del incumplimiento? Es importante que todas las personas involucradas de los procesos afectados sean conscientes de cuál está siendo la falla, para que cuando y conforme a la no conformidad haya esta concientización y las personas entiendan por qué están haciendo estas acciones, y así evita la recurrencia. Porque si las personas no entienden cuál fue el error o cuál fue la falla, muy probablemente vuelva a suceder y a suceder y a suceder, y así hasta que la persona entienda, ok, esto lo estoy haciendo mal, por fin lo entiendo. Y sobre todo las acciones correctivas que muchas veces son de escritorio, pues no llegan a una conclusión eficaz en el paso del tiempo, si lo haces una sola persona. Sí. Y eso también lo tomo como obviamente un buen comentario en referencia a que también las organizaciones, aunque sean pequeñas, es decir, a lo mejor una organización con más personal puede tener una mayor interacción, su grupo multidisciplinario puede ser más amplio, pero aunque tú seas chiquito, si tú eres el responsable, eres un todólogo, pues ahí también ve por el dueño, ve por la parte de la dirección e involucra a tu personal, si son 3, si son 2, si es 1, para que obviamente te puedas atender esta acción correctiva de manera más efectiva. Claro. Ahora, algo que me costó mucho trabajo cuando yo era administrador de sistemas o en su momento cuando era consultor antes de entrar aquí a Global, era quitar esa costumbre de que el único que hacía la acción correctiva era el dueño del propio proceso. ¿Qué buscaba yo en su momento hacer? Es, tú vas a estar aquí como dueño del proceso, pero para que te informes de los cambios y de lo que se dejó hacer de tu proceso, pero no para tomar decisión en la acción correctiva. ¿Por qué? Porque luego cuando ellos querían tomar la decisión era, uy, esto me va a llevar más trabajo, no lo pongo. Uy, y creo que era también algo que yo identificaba a la hora de hacer el análisis causa-raíz. Si yo hago un análisis causa-raíz, me llevaba a asumir mi responsabilidad que dejé hacer o que toleré o permití que se hiciera. Y luego también en tomar acciones correctivas era, pues tengo que llevar más trabajo, tengo que tener más actividades adicionales, y esto generaba realmente un conflicto al respecto. Entonces, más bien era, tráete a la persona que hace, como ahorita decíamos, ¿no? Tráete al operador, porque él es el que conoce las buenas o malas prácticas realmente en la actividad, en la operación. E incluso a lo mejor sabe por qué falla, ¿no? Sí. Es Él correcto. sigue su procedimiento y a lo mejor dice, es que si le mueves aquí a lo mejor dejaría de fallar. Tiene más Sí. experiencia, vive más horas en el proceso. Es correcto. Y te traes a la persona que más tiempo tiene en el proceso, en la actividad, y a la que menos tiempo tiene, porque son los que te van a dar los dos panoramas realmente de lo que está pasando, ¿no? El que ya tiene tiempo es el que te dice, es que yo le pongo esta calcita al equipo, es que yo le pongo aquí, le subo más a la presión, aunque aquí dice que debe de ser tanto, yo le subo, y por eso, y con eso se corrige. Y el nuevo te dice, pues es que yo sigo el procedimiento, pero me falla cada rato. Pues yo he visto que hacen esto, pero a mí me dijeron que así lo dejara. Entonces, son los dos escenarios que te van a permitir realmente en la operación identificarlo. Y ya el supervisor, gerente, dueño del proceso, pues ya va a ir tomando notas para que se informe de qué es lo que va a tener que adoptar y en su momento de lo que va a tener que aprobar en función de los cambios que se vayan a adquirir. Pero era como que algo que a mí en su momento me generó, que identifiqué y que en su momento traté de adoptar en las empresas, y que en algunas a veces les trato, oye, pues profundicen, como ahorita lo veíamos, ¿no? Profundicen esto, invita más personas, porque luego es muy fácil señalar también, es que el equipo no sirve, es que el equipo no me da, pero mantenimiento realmente es el que te va a decir si el equipo es el adecuado, no es el adecuado, la tecnología, o al revés,
es que lo estás llevando en sobreesfuerzos, lo estás exigiendo de más, no le están operando de forma adecuada, el equipo está diseñado para ABCD, pero no se está trabajando de la forma que realmente. Entonces, la importancia de ese equipo multidisciplinario y de que se permita que cada uno de los integrantes del equipo participen y den su opinión para realmente tomar un análisis profundo y una acción correctiva en función ya de esas conclusiones como tal. Y sobre todo que la organización también esté abierta a hacer las modificaciones al proceso, porque muchas veces creo que de los errores que no nos gusta o que llevamos ante una acción es que no muevas el proceso, no lo alteres. Es decir, al final tenemos que estar abiertos de que si obviamente tenemos que hacerlo, llevarlo a cabo. Y bueno, nosotros, pues bueno, ya todos hemos sido obviamente responsables de sistemas, hemos tenido que atender acciones correctivas. Incluso pues las hemos tenido que auditar, Arturo, pero ¿por qué será que es tan complicado para las organizaciones administrarlas? ¿Cuál creen que sea directamente esa complicación o cuál sería uno de sus mejores consejos para poder llevar esta administración de manera más efectiva? Bueno, existen diversos factores por los cuales se complique el seguimiento a las no conformidades o acciones correctivas. Entre ellos está la cultura organizacional, lo mismo que comentabas, Arturo. A veces la gente tiene miedo a identificar o a hablar de algún incumplimiento por miedo a ser tachado o juzgado, entre otras situaciones. También esa cultura de tener la apertura a un cambio. La resistencia al cambio a veces es uno de los conflictos de las organizaciones que llevan haciendo algo años de la misma manera y sucede un error y se resisten al cambio, pero recordemos que tenemos siempre que estar innovando nuestros procesos para buscar esa mejora continua. Ese puede ser también uno de los factores que pueda complicar la situación de las acciones correctivas, pero yo creo que el que le voy a dar un poquito más peso y más importancia es el seguimiento de las acciones correctivas. De aquí se derivan muchos factores del por qué no se le da el seguimiento, entre ellos sobrecarga de trabajo, la gestión de prioridades. A veces las personas no le dan la misma prioridad a tener una no conformidad que a hacer sus labores o responsabilidades propias. Entre ellas también está la mala identificación de la no conformidad, como el análisis de causa-raíz, que ya lo hablamos. Entonces, ¿qué consejos yo les podría dar para que estas situaciones se minimicen y se pueda llevar un mejor control? Yo creo que principalmente se tiene que, bueno, voy a tocar varios puntos, pero uno de ellos es el compromiso de la alta dirección. ¿A qué voy con esto? Es importante que algún alto mando o la alta dirección se comprometa para proporcionar el apoyo. Este puede ser mediante recursos, mediante capacitaciones, mediante el compromiso, que la persona que está encargada de dar el seguimiento a las acciones correctivas se sienta soportada, se sienta apoyada y con esto hacer fuerza para que toda la organización vea la importancia que tiene dar seguimiento a las acciones correctivas. Si no hay un compromiso de una alta dirección, muy probablemente nadie le vaya a dar la importancia que se merece y por ende van a seguir habiendo reincidencias, las no conformidades no se van a cerrar de la manera adecuada, los planes de acción son pues muy simples. Entonces aquí es muy importante que la alta dirección o los altos mandos se comprometan y también tengan este compromiso al seguimiento de las no conformidades. Entre las otras situaciones que les puedo dar como consejos es el seguimiento. Creo que la parte fundamental de una no conformidad o un plan de acciones correctivas es el seguimiento final. Muchas veces, como comentábamos, ya terminaste tu plan de acciones correctivas, ya la cierro y ahí quedó. Pero no lo evaluaste. Aquí yo creo que cada organización tiene que analizar qué tanto plazo vas a evaluar tu no conformidad. ¿A qué voy con esto? Si el incumplimiento fue menor, a lo mejor tú puedes establecer un plazo de un monitoreo mensual o un monitoreo trimestral. Revisas que no haya habido reincidencia, cierras la no conformidad. Pero ¿qué pasa cuando la no conformidad o el incumplimiento es más grave o es de carácter mayor? Aquí sí es importante que tu seguimiento y tu verificación sea el adecuado conforme a la gravedad del incumplimiento. Porque si tú tienes un seguimiento mensual y ahí lo cierras, eso no te asegura que en unos 3 meses, 6 meses más vuelva a haber reincidencia. Entonces yo creo que es clave que las actividades que se ponen para verificar la eficacia de las acciones sea muy cuidadosa, sea muy amplia y sea muy correcta a todo lo que tú pusiste como plan de acción. O sea, sea adecuado prácticamente. Sí, y sobre todo que te dé la evidencia de que obviamente es efectiva la acción y que no va a haber repetibilidad. Sí. Pero a ver, tu comentario, Arturo, ¿por qué piensas que es complicado para las organizaciones la gestión directamente de estas acciones correctivas? Claro, incluyen varios factores. Uno, como bien comentaban ahorita, es el tiempo. No sé por qué todos quieren cerrar la no conformidad
Lo antes posible. Ya, o sea, ya. Es decir, creemos que el hecho de tener una no conformidad, 1, es malo, y 2, tengo que cerrarlo, pero ya. Una no conformidad no es sinónimo de que soy malo, que soy mal trabajador o mala empresa, mal proceso, mal líder. Una no conformidad per se es una oportunidad de hacer las cosas diferente y mejor. De que de alguna manera ya hoy llevando las actividades como las llevo ya tuve una consecuencia, en este caso es no deseable. Y entonces esto me llevó a la necesidad de una acción correctiva y poderlo mediar. Pero entonces es primeramente cambiar ese tabú, cambiar ese chip y decir, está bien, esta es la situación, puedo corregirla, puedo aprender, puedo enmendarla y para eso están las herramientas que nos da la propia norma. El segundo es, como ya comentaba ahorita, el tiempo quiero cerrarla ya. No, habrá acciones que las propias correcciones me van a llevar a temas de inversión, temas de adecuación, temas de modificación, temas de infraestructura. Y entonces, el quererla cerrar en 10 días, 15 días no se va a poder. Habrá acciones que pueden durar hasta un año y es natural y es correcto que dure un año en cerrarse. Hay otras que no es correcto que se cierre en un año y que es a lo que voy, que ya sus acciones a implementar a lo mejor era capacitación, difusión, algún control administrativo y listo, y pero ya se fue hasta un año por falta de seguimiento, apatía, falta de monitoreo, se me perdió, se me traspapeló esta situación, el no tener alertas o controles que me permitan un monitoreo efectivo, y entonces me llevó a perderla en el radar y se me desfasó del tiempo. La otra es que tengo que establecer indiscutiblemente nuevas responsabilidades, delegar nuevas autoridades ante las medidas que se van a adoptar. Y esto en muchos casos genera apatía o rechazo. Y la pregunta de muchas personas, ¿y me vas a pagar más por el control? No, es parte de tu proceso, tenemos que modificarlo, tenemos que adecuarlo. Y que va de la mano con lo que decían, hay que Claro. cambiar el proceso. Es cambiar la mentalidad que también comentaba ahorita, Dani, y cambiar el proceso y adecuarlo, ¿no? No, es que ustedes me quieren generar más trabajo, más responsabilidad. No, realmente estamos viendo la necesidad en función a algo que ya acabamos de vivir ahorita, ¿no? Y aquí entonces es empezar a trabajar con el costo-beneficio. ¿Sabes qué? El no implementar acciones, el no hacerlos a una profundidad, ¿qué nos va a costar? Ya tuvimos ahorita una situación, una no conformidad, pero ¿qué más nos puede costar? Pérdida de negocio, retrabajos, tiempos muertos, rentabilidad, productividad. Ahorita con lo del cambio climático, bueno, también afectación porque vamos a tener más consumos, más afectaciones, más desperdicios, más emisiones, etcétera, 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 ¿no? Pero entonces son situaciones que tenemos que empezar a ir cambiando al respecto. Y sobre todo también que se nos olvida el hacer acciones sistémicas. Es decir, queremos hacer una acción punto a punto o causa y efecto y se acabó. Pero nos olvidamos que el hacer una acción sistémica nos conlleva a modificar mi análisis de riesgos, mi análisis ya del sistema, análisis de peligros y riesgos, prerequisitos, puntos críticos de control, la parte ambiental. Es decir, me lleva a modificar más herramientas del sistema, a modificar procedimientos instructivos, a modificar y actualizar a lo mejor responsabilidades de autoridades, a modificar. Y cuando ya ahorita te estoy enlistando todo esto, dices, uy, no, qué problema, qué trabajo. No, a ver, hacíalo rápido ahorita, porque el tiempo, el costo, vámonos y ya Sí. Porque me lo van a auditar, sí, me que van a sea lo más auditar. rápido posible. ¿Y qué sucede cuando se atiende de esa manera? Usualmente hay una reincidencia. Hay Exactamente. reincidencia, Es efectivo. exactamente, ¿no? Es que no es efectivo, no hemos podido, Arturo, pues el año pasado veniste, volvimos a tenerlo, seguimos con el problema, no lo podemos, sí, porque no hemos trabajado en esta forma sistémica, como tal. Y la otra es que luego suceden muchas no conformidades, hay muchas acciones correctivas, pero que el director no sepa. Sí, exacto. Y creo que esa es la parte también importante. Es decir, a veces creemos que el hecho de informar al director nos va a sancionar, nos va a castigar, y no, realmente también tiene que estar involucrado para que sepa lo que está pasando en su empresa, las consecuencias que le está trayendo, porque luego es muy fácil decir, es que el director no nos da recursos, no tenemos porque la alta dirección no nos apoya, pero no te apoya porque no ha sido informada, no ha sido consciente. Y sobre todo también, si quieres que te apoye, otra vez, dale el costo-beneficio. Es decir,
ahí estamos teniendo esto, necesito comprar, necesito capacitar, necesito adecuar, nos va a costar tanto, pero el no hacerlo también nos va a costar tanto. Y en ese momento, cuando ya hablas un lenguaje de costos, de rentabilidad, el director es el primero que te va a decir, a ver, vente, vamos a platicar. ¿Cuál es esto? ¿Qué necesitas? Porque ahorita, al revés, ¿por qué no me habían dicho antes, no? Y vendrá la exigencia ya también de él en ese sentido. Sí, y creo que ambos tienen obviamente la misma visión, que la dirección juega un papel importante en lo que pudiera ser el seguimiento a las acciones correctivas, y hay que estar también informada y sobre todo pues romper esos paradigmas de me puede correr. Al final es obviamente quien nos va a dar los recursos. Y algo también que coincido con ustedes, los tiempos para poder dar el seguimiento, como por ahí decían, cuchillito de palo es estar directamente, créanlo, lo hace y nos pide las evidencias como tal, de incluso pues no es una tarea fácil como parte de un administrador de acciones correctivas, pero sí hay que darse los tiempos adecuados. Y voy a tomar el ejemplo que tú diste, Arturo. Es decir, habrá acciones como, por ejemplo, el cambio de un techo completo de una nave industrial que no lo puedes hacer en un mes, a lo mejor te lleva un año o incluso más, porque es un recurso mayor, pero lo tienes que administrar, y si esa fue tu obviamente identificación de casa red, lo tendrás que hacer, o una maquinaria. Y a lo mejor te lleva un año, pero pues directamente habrá cuestiones como cambiar un registro o un procedimiento, que no le pongas un año. En realidad ahí era también algo que tú tocabas en referencia a poder buscar los plazos específicos para atender el tipo de desviación. Y eso pues creo que precisamente ahí las organizaciones, por darse holgura, por decir, oye, estoy muy cargado el día a día, a lo mejor no gestionan bien esos tiempos, o directamente no se gestionan los planes de acción y unos meses antes o una semana antes de la auditoría denme toda la evidencia correspondiente a esto, que eso es precisamente un error y que caemos en la repetibilidad. Es correcto. Sí, aquí las organizaciones tienen que evaluar qué prefieren realmente. Si tener una acción correctiva que se cierre en un plazo de 30 días, fácil, rápido, sencillo por la sobrecarga de trabajo, pero que se vuelva a repetir en varias ocasiones, o darle el tiempo que necesita esa no conformidad, trabajarla lo suficiente, darle la importancia, pero que no vuelva a suceder. Entonces creo que es más cansado no trabajar la no conformidad bien y cerrarla rápido por cuestión de tiempos, por cuestión de que ya me van a auditar, por cumplir, pero que vuelva a suceder. Creo que da un poquito más de valor que realmente le des la importancia y el análisis a una no conformidad para que después, en un futuro, ya no tengas que retrabajar en esta. Y además, pues eso te lleva a otros errores, porque pues al final vas a vivir con la misma no conformidad que a lo mejor te vuelve a hartar o te crea un problema sistémico al interior de la organización, y que no va con el enfoque de la norma. Es decir, al final, incluso como auditores, podemos llegar a poner una no conformidad en referencia a seguimiento a acciones correctivas. Es decir, de que no fue eficaz tu identificación de causa raíz y que tienes recurrencia. De hecho, aquí yo voy a tocar 2 puntos que creo que es importante. 1, hay casos donde la empresa vive con el problema, es como una persona, ¿no? Es que me duele, es normal que me duele la espalda, ¿no? Y hay empresas que lo mismo. Es que aquí es normal que pase esto, es común que pase esto. No, no es normal, es común por la falta de controles, la falta de acciones realmente adecuadas y efectivas, y aprendemos a verlo así, tal cual, ¿no? Entonces, también es quitarnos esa mala visión que tenemos de dolencias de una empresa, de dolencias de un sistema, de un proceso, y decirte, no es normal, es común, sí, por la falta de A, B, C o D, porque la persona no hace, no conoce, pero también no tengo controles en mi proceso que eviten que una persona lleve esas prácticas indebidas. Y por otro lado también, creo que es importante de alguna manera buscar la forma de como organización, analizar realmente todos los elementos a un nivel más profundo, pero ¿a qué es a lo que voy? Causa-efecto a un detalle más puntual. A veces me ha pasado en la auditoría que llegan y he dejado una no conformidad porque el certificado de calidad del producto no tenía la firma del de calidad, o no estaba el producto, el embarque del lote no tenía la firma del representante sanitario, ¿no? Está bien. Y me dice, la firma ahorita y ya quita la no conformidad. No, espérate. 1, ¿por qué se entregó un producto con un certificado de calidad donde la autoridad interna no lo respaldó? Y 2, ¿qué consecuencias te puede traer? Es decir, a mí la firma ya en ese momento es lo de menos. Es más, fírmale si quieres y listo. Pero sería tardío, ¿no? Sí, no una corrección. Exactamente. Ahí está la diferencia entre la corrección y la acción correctiva, ¿no? Es decir, pues fírmale, ahí está la corrección. Pero ¿qué dejaste de hacer? Que llegaste al nivel de que despachaste un producto
que no estaba bien liberado, no estaba liberado por la autoridad interna. Y la otra, si ese producto tiene un rechazo, tiene una afectación a tu cliente, lo que te va a implicar realmente. A veces es más costoso que Claro. incluso implementar una acción correctiva Claro. o una corrección directamente. Y sobre todo hay que trabajar en la prevención, que eso es precisamente lo que busca la norma. Es correcto. Entonces, cuando ya me dicen oye, la firma y quítame la no conformidad. No, te la voy a dejar otra vez más porque ya lo entregaste al cliente y te puede generar un recall, un retiro de producto, una sanción, una multa, una alerta. Es decir, hay más allá. Y aquí la invitación entonces es para las empresas, tienes que irte a todo tu pasado y a todo el futuro que te puede traer esa situación. Y así como se escucha, todo lo que se dejó de hacer, todo lo que no se siguió o de lo que tenía que no fue efectivo y qué consecuencias me puede traer directas, inmediatas, a corto, mediano o largo plazo. Muy bien, y sobre todo, pues muy interesante, y sobre todo los dos puntos de vista, directamente desde la gestión y Arturo como parte de un auditor para poder obviamente incluso dejar una no conformidad o dar atención a este seguimiento. Pero bueno, me gustaría seguir poder platicar y todo, pero pues obviamente gracias por su apertura, por estos comentarios y sobre todo con tanta sinceridad para aquellos que nos están escuchando, pues tomen en consideración esas recomendaciones y parte de la experiencia que tenemos en referencia a este tema, pero tenemos que obviamente ir a la siguiente sección y ya habrá tiempo para que podamos seguir platicando en otro capítulo en referencia a este tema. Ok, entonces pues vamos a ir a los casos del público. Casos del público. Precisamente esta es la sección donde directamente aquellos que nos escuchan pueden ser parte de la mesa de los auditados y precisamente tenemos dos preguntas que nos hacen directamente. Aquí Paola Valerini directamente nos dice que las acciones colocadas sean para atacar el problema raíz y así evitar la recurrencia y verificar que los planes de acción se hayan llevado a cabo en el tiempo estipulado. ¿Eso es algo correcto? Creo que ya lo platicamos y la respuesta es... Correcto, así es, Paola. Es correcto darle ese peso y que las acciones correctivas que vas a implementar en tu plan de acción sean coherentes con tu análisis de causa raíz. De esta manera, pues estás atacando y mitigando directamente la no conformidad. Es correcto. Aquí dos cosas. La acción de corrección es directamente contra el problema inicial. La acción correctiva ya no es contra el problema inicial, es contra el resultado del análisis de causa raíz, como bien comentaba ahorita Paola, creo que se llamaba, ¿no? Entonces, sí, esto es importante. Sí, es la acción correctiva contra el análisis de causa raíz y la corrección es directamente contra el problema. Y sobre todo que el plan de acción esté enfocado a la causa raíz, porque muchas veces la organización sí identifica la causa raíz, pero las acciones no tienen una relación directa a la misma. Entonces ahí también puede haber recurrencia. Entonces, si hacen la parte más importante que es la identificación de la causa raíz, que su plan de acción vaya a ese ataque precisamente. Sí, porque luego la quieren seguir llevando otra vez bajo al la problema. corrección. Sí, precisamente por eso saqué el comentario. Pues bueno, Paola, ya lo escuchaste, vas por buen camino y obviamente aquí también te podemos dar un par de tips al respecto para esta misma gestión. También participó directamente Carlos Méndez. Dice, si tengo una acción correctiva que creo que es muy buena para el sistema, pero su implementación requiere mucho tiempo, ¿cómo debería de aplicarla? Ya hablamos un poquito, Sí, pero vamos sí. a obviamente apoyar a Carlos aquí. Exactamente como comentabas hace unos minutos, es posible que existan acciones que no se puedan tomar o no se puedan ejecutar en un plazo corto de un mes, de 6 meses, de 30 días. Es posible, sí, que pueda tardar un año o poquito más, poquito menos, pero ¿cuál es la importancia aquí? La importancia es que tú tengas una planificación de esas actividades que vas a realizar a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que es un seguimiento, que tengas evidencias de que realmente se está trabajando en esa evidencia. Es muy fácil decir, voy a cambiar el techo de una nave. Ah, ok, lo pongo. ¿Cuándo? Pues no, pues va a estar en un año. Ok, está bien, pero ahí quedó. ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es la cotización? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, tienes que planificar. Con que tú muestres una planificación adecuada a esas acciones que son de largo plazo es suficiente y te va a ayudar a ti como organización a que des un adecuado seguimiento y logres ese objetivo en el menor tiempo posible. Exacto, y sobre todo, como tú bien lo dices, que haya evidencia del seguimiento de lo que dices, porque a lo mejor llega la siguiente auditoría al siguiente año y dices, oye, ibas a cambiar el techo, ¿qué pasó? Pues no tuvimos presupuesto y se vuelve una acción recurrente que llevan 3 años con el mismo cambio de techo y pues nunca se toma directamente en serio esa actividad que deben de hacer. Claro. Ahora, algo que es importante, Carlos.
hay que priorizar las cosas. Es decir, tienes que priorizar tus actividades en función de varios elementos. 1, la disponibilidad de los recursos. 2, la información con la que realmente cuentas. 3, los recursos con los que cuentas al día de hoy. Y como recursos me refiero a personal, herramental, equipo, instalación, para poder implementar esas medidas y ir haciendo las adecuaciones. La otra es, cuando se van a ir las actividades a un plazo mayor, como ahorita hablábamos, voy a cambiar el techo y lo voy a hacer en 2 años. Bien, pero en el inter, ¿qué vas a hacer? Es decir, ya sabes que en 2 años vas a modificar, pero en el inter que lo modificas en esos 2 años, ¿qué vas a hacer temporalmente? Y creo que eso es algo que también en muchas ocasiones se olvida o se nos olvida dentro de una organización y de un sistema como tal. Simplemente decimos, voy a cambiar el techo en 1 año o 2 años y ya, y me espero, pero no tomamos medidas o acciones en el inter de esos 2 años para compensar la ausencia de esa modificación o adecuación. Y era lo que decía, es tu programación, tu planificación. Oye, lo vas a cambiar 2 años, por lo menos ya ten directamente la evidencia de cuánto me va a costar, cómo voy a conseguir los recursos, cuáles son los periodos en los cuales voy a empezar a trabajar, porque a lo mejor no lo haces en un solo cambio, lo vas haciendo paulatinamente y lo importante es demostrar evidencia de estas actividades. Sí, pero sobre todo lo que voy también es, voy a modificar porque tengo goteras, pero en el inter, ¿qué voy a hacer? A lo mejor voy a poner un plástico, una membrana temporal que esté atrapando el agua para que ya no caiga en el producto. Silicón, etcétera. Silicón, exactamente. Estoy de acuerdo contigo. ¿Ok? Pues bueno, pues esperemos, Carlos, haberte apoyado directamente con las respuestas que dimos al respecto. Y pues vamos a continuar con la siguiente sección. El gurú de la auditoría. Llegamos a la parte de la conclusión, donde precisamente una acción correctiva es una acción para eliminar la causa de una no conformidad. La corrección es una acción para eliminar una no conformidad detectada. La estructura básica que tiene una acción correctiva es la corrección, la evidencia de esta, la identificación de la causa raíz con su metodología estadística y el plan de acción, que es decir, todas las actividades y responsables y las fechas compromiso para obviamente demostrar directamente todo lo que se va a encauzar para evitar esa recurrencia. Y sobre todo, directamente también tener evidencia objetiva de las actividades que se hayan llevado a cabo y directamente también evaluar la efectividad de la misma. La clave de la gestión de las acciones correctivas es el seguimiento oportuno. ¿Su comentario final? Ok, bueno, 2 comentarios finales. Yo quiero recalcar la importancia de una no conformidad. Es la oportunidad, como bien mencionabas, Arturo, de tú como organización mejorar tus procesos e implementar una mejora continua en tu sistema. Entonces hay que cambiar esa perspectiva que tenemos de los errores, de las fallas, de los incumplimientos, por una oportunidad para mejorar. A veces se tiene ese miedo de fallar, pero es imposible. Siempre vamos a buscar la mejora continua. Recordemos que no hay un 100%. Siempre hay que ir buscando esa evolución de nuestros procesos. Y finalmente, como consejo para toda nuestra audiencia es comentarles que es importante o es recomendable que se tenga una persona que esté encargada y le dé el seguimiento a nuestras no conformidades. Es decir, que dé el soporte y el sustento en el sistema de gestión y que sea como la base para que todas las personas involucradas en los procesos puedan ir de la mano y pues tener un mejor seguimiento y una mejor gestión de las no conformidades. Muy buenos consejos, Arturo. Pues nada, mi recomendación ahora es, para evaluar la eficacia de la acción correctiva, antes de todo, es ir implementando las acciones que tú tienes de acuerdo a tu análisis de causa raíz, dejar un nuevo periodo de estadística que generes datos ya con las acciones implementadas para que realmente puedas ver si los resultados que se están obteniendo nuevos son congruentes y van directamente relacionados con estas nuevas medidas y acciones implementadas, y ya hasta entonces modificas procesos, procedimientos y cierras la no conformidad. Si tu estadística y tus nuevos datos te dicen, no, todavía no es efectivo, todavía hay posibilidad de ajustar, cambiar, haz un nuevo análisis de causa raíz ya con estos nuevos datos, vuelve a tomar medidas y acciones y ya no vuelves a generar otro periodo para nuevos datos y luego ya poder cerrar la no conformidad. Porque a veces, insisto, queremos cerrar la no conformidad solamente, tenía que capacitar, ya capacité, tenía que poner un letrero, ya puse el letrero, tenía que levantar el acta administrativa porque era la persona, ya acta administrativa, no lo vuelves a hacer y listo, ya puedo cerrar la no conformidad y creemos que esa es la forma de cerrarlas. No, otra vez, tienes que dar un periodo y a veces
el tiempo más largo de la no conformidad, de la acción correctiva, es en ese nuevo periodo de generar datos. Oye, es que esto yo lo hago una vez al año. Entonces no cierres la no conformidad en un año. Ciérrala en 2, 3, que tengas datos anuales o mensuales, según sea la periodicidad de la actividad o del proceso, para que puedas tomar acción, una decisión de si cierras o no ya la acción correctiva. Muy interesante ese comentario, pero pues ahí ya tienen ustedes las perspectivas y sobre todo la información de 2 expertos que estaban muy relacionados con este tema y que obviamente esperamos que hayan abierto directamente más curiosidad, resuelto dudas y si tienen alguna otra duda, pues inquietudes para que puedan obviamente ustedes consultar directamente sobre este tema. Les agradezco su tiempo y su participación, Ann, Arturo. Gracias a ti, Lalo. Y pues para todos aquellos que nos están escuchando y viendo directamente, pues los invitamos a que nos sigan directamente en este proyecto que está pensado para ustedes y también con todo directamente el contenido que nosotros lanzamos en nuestras diferentes redes sociales. Los esperamos en el siguiente capítulo, que también va a estar bueno. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias. Acabas de escuchar un capítulo más de nuestro podcast. No te pierdas nuestro siguiente episodio en el podcast de los sistemas de gestión. Una producción más de Global Standards. Si te gustó este contenido y te quedaste con ganas de más, te invitamos a ver nuestros videos relacionados.